Hola nuevamente. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es analizar las preguntas que formulamos en el problema, ¿sí? Y analizar ahí qué pasa cuando exploramos con GeoGebra, cómo validamos, ¿sí? Un poquito de esa es la idea. Yo copié a la derecha las preguntas un poco más sintéticas para que no me ocupen tanto espacio, pero la primera pregunta que teníamos indagaba acerca de si es verdad que siempre la figura que obtenemos al mover el punto C es un paralelogramo, ¿no? Es un poco, en el otro video lo mencionamos. Esto es para que, si presentamos este trabajo en el aula, que los chicos y las chicas puedan repasar un poco las propiedades de los paralelogramos y que puedan, a partir de validar con la construcción que hicieron, decir que siempre vamos a obtener un paralelogramo porque lo construimos de modo que AC sea paralelo a BD y AB sea paralelo a CD, ¿sí? Bueno, esto nos va a permitir un poquito volver sobre estas propiedades de los paralelogramos y también sobre el trabajo en la construcción de GeoGebra, ¿no? Esto que hablamos en la clase 3 de las construcciones robustas. Respecto de la segunda pregunta, en donde yo tengo que mover el punto C y determinar si hay algún lugar en el que la diagonal AD tengo una medida de 8 unidades de GeoGebra. Bueno, ahí moviéndolo podemos ver que, digamos, en esa posición obtenemos una diagonal AD de 8 unidades. Algo interesante para hacer acá es, digamos, habría que validar que esa construcción es posible. La idea es dejarlo ahí en stand-by y volver a problematizarlo una vez que respondamos la pregunta 4, ¿no? En una situación de aula. Si bien venimos diciendo que no puedo validar con lo que yo veo, esta es una instancia en la que podríamos dejar pasar y decir, bueno, ahí obtenemos un punto, un valor, una posición para el punto C en el que AD pareciera medir 8, no hay ningún inconveniente con eso. La pregunta que sigue nos dice cuántos lugares hay. Tenemos otro lugar acá, donde vamos a poder obtener también una diagonal de 8, pero algo interesante para problematizar ahí es si, bueno, no le estoy pudiendo encontrar junto el valor 8, pero créanme que existe. Esto depende de cómo mueva yo el punto C, ¿no? Pero algo para problematizar ahí es si este paralelogramo que se forma acá es el mismo o no es el mismo que este de este otro lado, ¿no? Son dos posiciones distintas del punto C, pero ¿qué pasa con el paralelogramo? ¿Es el mismo o no? ¿Sí? Tiene los 4 lados iguales, tendrá los 4 ángulos iguales, etc. Bueno, para repasar un poco las condiciones de igualdad de las figuras. Respecto de la pregunta 3, que dice, ¿es posible mover el lado C de modo que el triángulo ABD sea isósceles? Bueno, y también pregunta el problema, ¿cuántas posiciones tengo? ¿Cuántos triángulos isósceles tengo? Ahí puedo obtener, ustedes saben que vamos a ponerle, miren, la medida, que era con distancia o longitud, acá y acá. ¿Se acuerdan que lo habíamos construido de manera que la medida del lado BD es siempre 4 y la de la B es siempre 7? Entonces, una forma de obtener un triángulo isósceles es mover esto de modo que la diagonal me dé 4, ahí, 4, 4, 4, bueno, no estoy pudiendo lograr, ahí está, bueno, se me escapó, pero está por ahí, el 4, ahí está, ahí obtenemos un triángulo isósceles. Y el siguiente triángulo isósceles lo vamos a obtener al
con la medida de AD de 7, ¿no? Ahí. Bueno, ustedes van ahí a trabajar de modo que les quede el 7. Algo nuevamente para ver ahí es si los chicos, las chicas pueden encontrar esos dos triángulos y nuevamente, ¿qué pasa con los triángulos que están acá abajo? ¿Son los mismos? ¿No son los mismos? ¿Sí? ¿Qué condiciones tendrían que tener para que sean efectivamente los mismos estos dos triángulos? El isósceles cuyos dos lados miden 7, los lados iguales, y el isósceles cuyos dos lados iguales miden 4. ¿Sí? Respecto de la última pregunta, que es, digamos, la más jugosa, nos dice cómo puedo hacer, ¿no? En dónde tengo que colocar el punto C para que la diagonal mida 11. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que si la diagonal midiera 11, tendríamos un triángulo con dos de sus lados que midan 7 y 4 y el tercero de 11. Y esto no sería posible porque no se cumple la desigualdad triangular. ¿Sí? Eso nosotros lo sabemos de antes, ¿no? De antes de indagar con este problema. Pero ahora miren lo que pasa con GeoGebra, con esta construcción en particular. Yo puedo encontrar un paralelogramo, me va a quedar muy finito, cuya diagonal mida 11. Puedo aproximar, si quieren ver el paralelogramo mejor. ¿Sí? Acá tengo un paralelogramo muy aplastadito con una diagonal de 11. Y nosotros sabemos que esa construcción es imposible. Pero GeoGebra tiene una limitación ahí, que es que al trabajar con cualquier instrumento de medición, tiene imprecisiones. En este caso las imprecisiones están dadas porque por defecto GeoGebra redondea las medidas y los valores numéricos con dos cifras decimales. Entonces, ¿qué pasa? En realidad la medida de AD no es 11, sino que va a tener otro valor. Podemos acá desde apariencias, vamos a apariencias, propiedades, van a ver que acá dice redondeo, dos cifras decimales. Podemos ponerle más, 10 por ejemplo. Al ponerle 10 cifras decimales, ven que ya AD me muestra otro valor y no el valor 11. ¿Sí? Entonces ahí podríamos volver a decir, bueno, sigo intentando mover C para que me dé 11. Y ahí ya es más difícil, ¿no? Ya se nota más que no se puede formar el triángulo y que por ende tampoco se puede formar el paralelogramo. Pero incluso aunque yo pudiera, haciendo zoom, seguir viendo un paralelogramo, eh, ¿sí? Si yo hago mucho zoom, ven que se despegan los segmentos de los lados de la diagonal. Nuevamente, porque GeoGebra tiene esta limitación de la cantidad de decimales. Puedo seguir agregando decimales, pero tiene un límite que es 15. Más de 15 decimales no puedo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, una cuestión interesante para charlar ahí, si presento un problema de este tipo con los chicos y con las chicas, tiene que ver con que los objetos geométricos son ideales y lo que me muestra GeoGebra es la representación de unos objetos y que como cualquier medición tiene imprecisiones, ¿sí? Pero que sabemos que ese paralelogramo con esas medidas es imposible de construir, aunque en GeoGebra pareciera que se pudiera realizar, ¿sí? Bueno, seguimos trabajando en la clase 4, esperamos que les haya interesado, resultado interesante el análisis de este problema.
Gobierno de Jujuy, el norte a seguir.